Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Qué alegría me da darle la bienvenida a una porción más. Hoy nos toca ver la porción de Vayelech, y es una porción curiosa, ya voy a explicar por qué. Pero también quiero celebrar que estamos a un estudio de cerrar el tercer año de estas porciones que hemos tomado justamente desde Hechos capítulo 15, en donde Santiago, Jacobo, su nombre correcto, se refiere a los gentiles que van a entrar en el movimiento y cómo ellos deben de entender el camino de la fidelidad desde la escritura. Como decía, hoy veremos Vayelech, quiere decir y él fue o fue Moisés. Y hoy queremos ver, en esta porción, perdón, comprende del capítulo 31, versículo 1 al versículo 30, es decir, es solamente una, un capítulo. Y esta porción se lee año con año junto con otra porción que se llama Nitzavim, que significa estar parados, y que se desarrolla en el capítulo anterior. Pero el año pasado nosotros desarrollamos en esta semana la porción de Nitzavim. Hoy nos toca desarrollar Vayelech y eso es lo que yo quería decirle a usted. Entonces, recordando el año pasado, el año antepasado, que fue la primera vez que desarrollábamos esta, vimos cómo hay un elemento del pueblo de Israel que es un elemento genético, descendientes físicos de Abraham, pero que no se restringe a eso, sino que eventualmente el elemento mayor sería el de la adopción, el que llegaría por medio de Jesús. Y así, bueno, se insertaron muchos gentiles en Israel antes de que viniera el Mesías, pero a partir de la venida del Mesías es exclusivamente por medio de él que se injertan. Veíamos que esa es la composición del pueblo, eso es lo que significa Israel. Israel es un nombre mesiánico y también que Dios haría, él mismo haría por entrar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Para tomar un poco de contexto, leemos desde el versículo 3, 31:3, para iniciar nuestro tema, que quiere decir la vida en la tierra prometida. Así le hemos denominado. Dice así: el Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Y Yehoshua, es decir, Josué, lo que traduce Josué, es el que pasará delante de ti tal como se ha dicho. Quiero hacer o dejar un pensamiento en su corazón. Hoy cuando hablamos de la tierra prometida, de hecho, secularmente se usa este dicho, la tierra prometida, como un descanso, como unas vacaciones, como haber logrado lo máximo. Desde la cosmovisión creyente, como descansar, como la tierra, la leche y la miel, con la bendición, se la asocia, etcétera, etcétera. Pero lo que se nos olvida es que este pueblo pasaría concentrado en guerras los próximos años. Hay algunos que han estimado que las guerras de la conquista duraron más o menos unos 10 años. Es decir, no fue llegar y disfrutar porque los que estaban allí, estas personas, ya vienen los hijos del Señor, ellos fue que Dios les prometió esta tierra, así que nosotros vamos a ir buscar otro lado. No, al contrario. Habían allí muchos pueblos cananeos que ellos deberían de conquistar. Y la conquista era una guerra. Y justamente 40 años antes de este evento, ellos habían hecho un tour de la tierra, habían hecho una expedición de la tierra.
y se habían intimidado cuando vieron cómo es que la tierra estaba habitada y se habían sentido inferiores. Pero en este momento histórico, entonces, el entrar a la tierra prometida implica ir a la guerra. Claro, para nosotros hoy en día sigue siendo igual. Entrar a la tierra prometida, que tiene que ver con el descanso que Dios da, sigue siendo una guerra, solo que una guerra espiritual. Y por espiritual yo quiero aclararme, no estoy hablando de subir en un avión, regar aceite, andar ungiendo espacios como se acostumbra hoy en día, sino me refiero a la batalla que debe darse en nuestra mente y hacia cada una de nuestras acciones en las cuales nosotros nos declaramos para vivir la vida en el Espíritu acá en la tierra. ¿Y cuál es la vida en el Espíritu? Aquella que refleja lo que está escrito, aquella que se basa en lo que está escrito. Es decir, guardar los mandamientos del Señor. Y la guerra que hoy tenemos es que vivimos en un mundo secular, vivimos en una tierra que no conecta los mandamientos de Dios, que no le importan sus competencias, que tiene una forma y un estilo muchas veces contrario a la Escritura. Y el creyente que está a espera de que Jesús regrese y de ver las promesas cumplidas en su vida, debe de entender que esta guerra de conquista que iniciaron los israelitas también tiene que ver con nosotros y cómo nos enfrentamos al día a día aquí en la tierra, en donde vemos como los gobiernos sin temor a Dios, las personas sin temor a Dios, han llamado malo a lo bueno y bueno a lo malo. Se tiene otro estilo para vivir, para hacer las cosas. Y como creyentes nosotros no podemos acomodarnos a ese estilo de vida, sino que debemos de librar una guerra aún en contra de nosotros mismos para que, donde quiera que estemos nosotros, en nuestras casas, la tierra que pisemos, esa tierra es Israel, esa tierra es una tierra prometida y hemos de llevar una conquista de nuestro carácter, de nuestras mentes, de nuestras acciones especialmente. Esa es la verdadera guerra espiritual y es la que debemos de aprender a librar de aquí hasta que el Señor venga, porque el poder de Dios o Espíritu Santo ha venido sobre nosotros precisamente para capacitarnos a vivir dentro de sus mandamientos. Pero el Espíritu Santo no es como hoy se lo ve, que es las manifestaciones. Yo no me aparto de estas manifestaciones, pero cuando hay manifestaciones y no hay una vida de obediencia a la Escritura, dudamos que esté el Espíritu Santo ahí. Dudamos que haya poder de Dios. Y pueden haber muchas manifestaciones, pero es que las manifestaciones no nos aseguran absolutamente nada. Y por eso es que nosotros siempre vamos al texto, siempre permitimos que sea la palabra de Dios la que defina eso para nosotros. Esto lo decimos a manera de introducción y ahora vamos al versículo 4 y lo leemos. Dice así: El Señor hará como con ellos, dice, como hizo con Sehón y Og, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando él los destruyó. Y lo primero que tenemos que conectar es que ya ha habido un desempeño. Este pueblo en el tiempo del desierto ha tenido ya una guerra. Así que no era como que ellos fueran a llegar a la tierra prometida y los demás habitantes iban a dar su brazo a torcer y se iban a ir. No, tendrían que ser conquistados. Pero Dios les da una promesa que se basa en el desempeño de Dios, como lo fue con los amorreos. Es decir, cuando el pueblo de Israel llega y pasa a Moab, Moab no se porta bien con el pueblo de Israel, pero hay amorreos del otro lado que, queriendo Israel pasar por su tierra hacia la tierra prometida, del otro lado del Jordán, salen a la guerra. Dos reyes, recordará usted, uno es Sejón en hebreo, y otro es Og. Y estos reyes eran Anakim, es decir, eran gigantes. Pero se da una guerra en la cual, cuando usted lo lee, esto está en Números, podemos ver que el pueblo de Israel sale airoso sin registrar baja alguna, a pesar de que el enemigo era mucho más fuerte y que siglos antes o años antes habían conquistado, por ejemplo, a los moabitas. Estos reyes eran poderosos. Por eso es que siglos después, en tiempos de David, en tiempos después de David y en tiempos de los jueces también, los moabitas siempre manifestaron que ellos querían de vuelta a estos espacios, pero es que Dios lo había dado a Israel. En ese sentido, entonces, lo que quiero que conecte es que
Así como Dios hizo un desempeño a reyes más peligrosos, a reyes que eran Anakim, que es Anakim. Recuerde usted que es lo que se ha traducido como gigantes. Los Anakim eran personas que sufrían de la enfermedad de gigantismo y que eran muy comunes en este momento histórico. No tiene nada que ver con hijos de ángeles, con humanas. Eso hemos aclarado que no es así en otro estudio, sino que estos eran personas que eran muy grandes, eran muchos de ellos, y que iban a la guerra, eran feroces en la guerra, pero que Dios se los había dado al pueblo de Israel. Y lo que Dios está haciendo es que Él les está asegurando, ustedes ya vieron mi desempeño, cómo yo los protegí, de la misma forma como yo los protegí, esto es lo que va a ocurrir. Y aquí no es otra cosa más que la escuela de Dios, en el sentido de que Dios nos da una capacitación y luego nos envía a practicar esa capacitación. Eso es lo que se conoce como la escuela de Dios, la fidelidad, lo que en el siglo XX se ha malentendido como la fe. La fe en el siglo XXI, perdón, hablando de siglos, se refiere a una concentración mental de creer. El concepto bíblico que traducen como fe es distinto y tiene que ver con voltear a ver el desempeño de Dios y que el humano sepa que Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer. La fidelidad tiene que ver con Dios y su desempeño y nuestra adhesión a ello, no tanto con lo que yo logre creer y mi desempeño o mi creencia. Luego, entonces, que les da esa prueba y que les dice, así como pasó allá, lo mismísimo va a pasar acá. Entonces, Él les dice el versículo 5. Y ahí dice, y el Señor los entregará, es decir, a los cananeos que están del otro lado, delante de ustedes. Y hará con ellos conforme a los mandamientos, es decir, competencias, y harán con ellos, es decir, ellos debían, los hijos de Israel debían hacer con ellos conforme a los mandamientos, es decir, a las competencias que Él les ha ordenado. ¿Y qué quiere decir esto? Moisés perdón, que ellos se aclaren que Dios dejó un orden, no una orden. Un orden de cómo habían de relacionarse con las personas que ahora mismo, en ese momento histórico, ocupaban la tierra físicamente hablando. Ellos no están recibiendo esta tierra en propiedad, sino la están recibiendo en heredad. ¿Y qué quiere decir eso? Que mientras el verdadero dueño no muera, esa tierra es del verdadero dueño. Por lo tanto, ellos serán administradores y debían de hacer específicamente según el orden que Dios les había dado. Y ese orden pasaba porque ningún cananeo debería de permanecer con vida. Por eso es que muchas personas cuando sin la revelación de Dios leen la escritura, han acusado a Dios de un genocida. Pero lo que está ocurriendo es que esta es su tierra, ese es el espacio que Él se ha reservado, porque, y siempre me gusta hacer esta conexión, esta tierra es el espacio que Dios escogió para que nosotros conectáramos el prototipo de la verdadera tierra de Dios. Me refiero a la Jerusalén celestial. La tierra del Jerusalén físico, hoy en día, es una tierra que le pertenece a Dios. Claro, ahora mismo no está en manos de Dios, ahora mismo está en manos de personas seculares, pero la tierra, Dios quería en este momento histórico, me refiero ahora de la Biblia, que sirviera como un ejemplo de cómo Dios o cómo sería el gobierno de Dios, la constitución divina. Y por eso es que Dios entrega unas competencias, muchas competencias para la vida, y esto está regulado en Levítico, en Éxodo, y en este mismo libro de Deuteronomio. Pero con respecto de los actuales ocupantes de esta tierra, había una instrucción, y la instrucción era, deben de desaparecer. ¿Y cuál era la razón de ello? Y recordamos en función de esto, entonces, lo que Dios había hablado con Abraham 400 años antes de estos eventos. Verso Génesis, es decir, Bereshit capítulo 15, versículo 16. En la cuarta generación, conversación entre Dios y Abraham, ellos regresarán acá. Ellos están cumpliendo esto ahora, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad del amorreo. Quiere decir
que Dios le dio al amorreo, al cananeo, 400 años para que se arrepintieran, porque estaban haciendo mal uso de la tierra del Señor. Pero ahora mismo Dios está llevando al que son los descendientes y la simiente, no necesariamente algo genético, los adoptados de las promesas que Dios ha hecho a Abraham, para la tierra que Dios ha escogido como prototipo de la Jerusalén celestial. Por lo tanto, no tienen cabida personas que no tengan temor de Dios en ella. Y esa es la razón por la que ellos deben de irse, pudieron haberse escapado y dejado esto y hubieran vivido. Pero si se quedaban, tenían que enfrentar la guerra con Israel, lo cual implicaba una destrucción completa de estas personas. En ese sentido, entonces, nosotros hemos de conectar que no en nuestro espacio aquí en la tierra, en nuestra vida aquí en la tierra, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Ahora esto ha de entenderse. Yo no me refiero a que nunca jamás hablemos con un no creyente. Para nada, porque entonces no podríamos vivir en la tierra. Tenemos que compartir. Lo que está hablando es de que no debemos de unirnos en yugos desiguales. No debemos copiar sus prácticas, no debemos de permitir sus prácticas, porque ahora mismo no estamos en Israel eh, y nunca más vamos a estar como en la tierra de Israel hasta que Él descienda. Ese Israel es un prototipo de Dios, pero luego Dios va a regresar y a ese espacio, a la Jerusalén celestial, solo tendrán aquellos que son parte del pueblo de Dios, que han entrado por el Mesías, que han sido adoptados y que, dicho sea de paso, empezarán a vivir, si no lo hacen ya, empezarán a vivir desde los mandamientos de Dios, con el orden que Dios dejó para vivir. Y esto se está aclarando. Por lo tanto, si viene la guerra, ustedes van a tener el respaldo de Dios. La tierra deben de asegurarse que se viva como Dios ha dicho y todo esto está escrito, todo esto está aclarado. Y luego llega el versículo 6 y ahí dice, fortalézcanse y sean valientes, es decir, atentos. No teman ni tiemblen ante ellos, dice literalmente, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te soltará ni te dejará. Estos verbos, fortalezcanse, es decir, cobren esfuerzo y sean valientes, más que ser valiente es estar atento, están en imperativo, son órdenes. Y nos habla de cómo nosotros hemos de enfrentar la vida entre los no creyentes. No podemos ceder una pequeña porción, una pulgada, un centímetro al sistema del mundo dentro de nuestro sistema de valores o de pensamiento. Tenemos que interactuar con ellos, pero lo que no podemos hacer es copiar ni un ápice, ni un centímetro de sus valores, sino que hemos de aprender que a nosotros nos regula la escritura y por eso hemos de ser fuertes y me llama mucho la atención que no les dice que sean valientes, la instrucción no va por ahí, sino que estén atentos para que esto no se pierda. Nosotros hemos sido llamados a guardar la palabra del Señor, a velar porque esto sea lo que se cumpla, más allá de una experiencia personal, más allá de una experiencia emocional. Es el poder que Dios ha puesto en nosotros. Espíritu Santo es el poder que Dios ha puesto en nosotros para vivir dentro de eso. Y este es nuestro papel. Y hemos de servir a Dios con alegría. La guerra que nos compete realmente no es una guerra en contra de una persona, sino es una guerra en contra de la forma del pensamiento del mundo, de la vida en el mundo, de que nosotros no tomemos lo que ellos hacen. Especialmente o estrictamente me refiero a lo que contradice la escritura. Nuestro papel es vivir en un mundo físico con acciones espirituales. Y repito, honrar padre y madre para que usted quizás se le facilite más, es una acción espiritual. Aunque no lo sintamos, descansar el Shabbat es una acción espiritual. Creer tener la creencia clara en la unicidad de Dios es una acción espiritual. No matar, perdonar y en fin, muchos otros mandamientos que no voy a entrar en este momento por falta de tiempo. Pero luego Moisés hace algo y a partir de ahora les habla
una palabra profética y llegamos al versículo 7 y yo quiero que usted tenga en mente que esto se habló, por supuesto, a esta generación, pero tiene mucho que ver con nosotros. Vamos a leer el versículo 7. Dice así: Entonces Moisés llamó a Josué, Yehoshua, ese es el verdadero nombre de Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: Sé firme y valiente, las mismas palabras. O sea, tienes que fortalecerte, perdón, y estar atento, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres, que Él les daría, y se las darás por heredad. Quiero que por favor usted conecte que esta instrucción, por supuesto que se la dio a un humano. Este humano se llamaba Yehoshua, que es lo que han traducido como Josué, pero también es una referencia como está estipulado en la forma de estudiar la escritura, que hace una conexión hacia el futuro, porque en el futuro habría otro Yehoshua, que es el que nos haría entrar a la tierra prometida, que es el que nos llevaría a nosotros, nos daría el poder para enfrentar la guerra. Porque lo que está claro es que será el mismísimo Dios, ya lo leeremos en el versículo 8 de Deuteronomio 31, que será el mismísimo Dios el que nos guiará. Y así está escrito en hebreo. Sin embargo, para relacionar lo que estoy tratando de dejar en su corazón, vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 8, porque el Evangelio es el que nos aclara qué es o cuál es ese otro cumplimiento o esa otra figura de la cual ahora Josué va a formar parte. Hebreos 4:8 dice lo siguiente: porque si Josué les hubiera, es decir, Joshua, el hijo de Nun, les hubiera dado descanso, es decir, descanso, se refiere a paz, se refiere a que se terminó la guerra, Dios, dice la Biblia, no habría hablado de otro día después de ese. Esto está en Salmos. Queda, versículo 9, por tanto, un descanso sagrado para el pueblo de Dios. Entonces, eso quiere decir que ellos no lo alcanzaron todo, sí, la tierra era un prototipo, pero, perdón, pero se venía algo futuro que Dios iba a hacer todavía. Versículo 10, pues el que ha entrado a su descanso, dice, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, dice, esforcémonos por entrar en ese descanso, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de su obediencia. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el verdadero Yahushua, el que vino en el siglo I, el que era Dios mismo aquí en la tierra, era el único que nos iba a dar descanso estando en este mundo mientras esperamos que venga la Jerusalén de arriba. Hoy en día nosotros entramos no por nuestras obras, entramos por las obras del Mesías Jesús. Y la referencia a Josué es precisamente esa. Claro, ahora será un hombre visible para ustedes, pero este solo era un tipo de quien habría de venir, que sería Dios mismo, que daría el verdadero descanso. Por eso es que está hablando de un descanso para el tiempo futuro. Y qué alegría saber que aún hoy en día, en donde todavía no podemos descansar completamente de estar en este mundo, el Mesías nos está, Él mismo, Dios mismo, en la figura de Él, nos está empujando a ser personas que vivamos dentro de sus parámetros como parte de su pueblo, aún en un mundo que no le reconoce. En mi país hemos visto muchas campañas de Guatemala para Cristo, Jesús es Señor de Guatemala, etcétera, etcétera. Hermanos muy queridos con muy buenas intenciones. Pero Guatemala no va a ser de Cristo hasta que Cristo regrese, porque Él tiene que venir y eliminar la maldad. Él tiene que venir y cambiar los corazones. A eso se está refiriendo Hebreos y eso es lo que está apuntando la designación del primer Yehoshua, el Yehoshua, hijo de Nun, de los tiempos de Moisés, porque un día vendría el único que pueda hacer el verdadero cambio. Y nosotros aguardamos hasta el día de hoy que regrese, que retorne, porque es cuando la tierra verdaderamente será suya. En ese sentido, leemos un versículo más y vemos lo que Deuteronomio 31:8 nos enseña. Y dice,
el Señor, y así está en hebreo, Él mismo irá delante de ti. Claro, esto fue así para los israelitas en la forma de un ángel, pero para nosotros es que es Él mismo el que nos salvó. Y luego dice, Él estará contigo, no te dejará te desamparará. No temas ni te acobardes. Como creyentes en el Mesías del siglo XXI, no podemos temer ni podemos acobardarnos. Porque el mismísimo Dios es el que está con nosotros. El poder de Dios es el que ha sido puesto en nosotros para enfrentar cualquier situación. No tenga temor usted de vivir en su tierra prometida, dando testimonio de a quién sirve y a quién nos sirve. No nos acomodemos a ellos. No nos amoldemos a la forma, al espíritu, al estilo de vida de las personas hoy en día. Que sea la palabra de Dios. Eso es con lo que yo quiero cerrar. La vida en la tierra prometida implica que sea la palabra de Dios la que nos llene. Esforcémonos por guardar su palabra, esforcémonos por cumplir su palabra, aun y cuando no sea agradable para nuestras emociones, aun y cuando sea algo que no sea fácil de hacer, pero que Dios nos ha dado un orden, el orden de hacerlo. ¿Cuál es el orden? Y el poder, porque lo que debemos de conectar es que Dios no nos pediría algo para lo cual no nos ha dado el poder de hacer. Por lo tanto, la vida en la tierra prometida es una vida que parte de la Torah, es una vida que parte de la Escritura, es una vida que se cimenta en la palabra de Dios y que no depende de asuntos externos, que no depende de confirmaciones, que no depende de si va bien, si va mal, de experiencias personales. No, depende del conocimiento. Y para nosotros, por eso es tan importante estudiar la escritura para entender qué es lo que Dios, aún en el siglo XXI, quiere de nosotros. Porque recuerde usted, cuando Él regrese, viviremos de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. No vendrá a hacer algo nuevo. Será su palabra la que llenará nuestros corazones y serán nuestros corazones los que podrán vivir completamente dentro de su palabra. Gracias por sintonizarnos. Estamos a las puertas de terminar. La próxima semana veremos nuestra última porción de este año, pero yo estoy muy agradecido con usted por su sintonía. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.